arterias de cabeza y cuello. Nacen del arco aórtico. De este arco nacen 3 troncos arteriales. El tronco brachiocefálico, la arteria carótida comunes, la arteria subclavia. Estos 3 troncos están dentro del tórax y miden aproximadamente 3 centímetros. En el cuello y la cabeza está irrigado por 4 vasos arteriales. Subclavia derecha, carótida común derecha. Ambas nacen del tronco brachiocefálico arterial y este nace del arco aórtico. Del lado izquierdo tenemos la subclavia izquierda y la carótida común izquierda. Por eso suman 4 vasos arteriales de 3 troncos arteriales. Vamos a la descripción de uno de ellos. Carótida común, antiguamente denominada carótida primitiva. La carótida común se originan diferentemente tanto a la derecha como a la izquierda. El origen a la derecha lo hace del tronco brachiocefálico arterial y a la izquierda nacen del arco aórtico. Comienza a la altura de la unión esternoclavicular y termina en el borde superior del cartílago tiroides. Eso sería anteriormente. Si hacemos una tangente que toca hacia atrás, lo hace a la altura de la 4ª vértebra cervical. Dirección y trayecto. Es ascendente, hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera. Relaciones que tiene este vaso arterial. Por delante está en relación con las glándulas tiroides, con los músculos infraioideos, con el esternocleidomastoideo y con la fascia superficial. A nivel de los músculos infraioideos tenemos otra fascia que es la fascia pretraqueal. Todas estas relaciones lo hacían por delante. Por detrás está relacionado con el eje del cuello, el eje laringotraqueal. Por fuera está en relación con la vena yugular interna, con el músculo omoioideo, músculo esternocleidomastoideo, la fascia pretraqueal y la fascia superficial. Y por detrás, por los músculos prevertebrales, la arteria vertebral, la arteria tiroidea inferior, el nervio vago o neumogástrico o décimo par y el tronco del simpático carotídeo. La carótida común, junto con la vena yugular interna y el nervio vago en la porción cervical, forma el eje del cuello. Este paquete vasculonervioso del cuello está envuelto por una fascia y dentro de esta fascia envuelta forma lo que se llama paquete vasculonervioso. Antiguamente
paquete vasculonervioso del cuello, ahora llamado eje. La arteria termina y antes de finalizar se dilata y se dividen en dos ramas. ¿Dónde quedé? La arteria termina y antes de su finalización se dilata y luego se divide en dos ramas, ramas terminales. Esa dilatación que se hace previa a la división forma el seno carotídeo, que está inervado por el par 9, 10 y el simpático carotídeo. Esta dilatación, que es el seno carotídeo, es un órgano vasoreceptor. Quiere decir que es el encargado de regular la presión a ese nivel. Este seno carotídeo, que está en la pared de la arteria, que luego se continúa, y en la bifurcación encontramos otro elemento, el glomus carotídeo. Este es un órgano quimioreceptor y está inervado por el 9, el 10 y también el simpático carotídeo. El glomus o glomus carotídeo es el lugar donde censa cuánto de oxígeno tengo en sangre, o sea, censa la cantidad de oxígeno en sangre. Las carótidas comunes, o también denominadas primitivas anteriormente, no tiene ramas colaterales. Sí tiene ramas terminales. El territorio de irrigación de las carótidas, con sus ramas terminales, tenemos, por ejemplo, la carótida externa y la carótida interna. Estas dos son las ramas terminales. La carótida externa irriga la cara y las cavidades de la cara, menos la cavidad orbitaria, y también irriga todo el cuero cabelludo. La carótida interna irriga fundamentalmente el encéfalo y la cavidad orbitaria, que no era irrigada por la carótida externa. Ahora vamos a desarrollar la carótida externa. Esta comienza a la altura del borde superior del cartílago tiroides, que también coincide con la cuarta vértebra cervical a nivel posterior. O sea, anteriormente relacionado con el borde superior del cartílago tiroides, es una referencia, y posterior la cuarta vértebra cervical. Todo esto se desarrolla justamente en el cuello, en la porción cervical. Termina a la altura del cuello del cóndilo de la mandíbula. Y esta carótida externa, que finaliza en el cuello del cóndilo mandibular, da dos ramas terminales, que luego describiremos. Ahora vamos a hablar del trayecto de la carótida externa. Lo hace hacia arriba, ligeramente hacia atrás y hacia afuera. Siempre es superficial y lateral. Las relaciones: atraviesa tres segmentos. El primer segmento lo hace en el conducto carotídeo, o sea, que es el segmento que lo hace en la porción cervical. Luego tenemos un segundo
segmento que es relacionado con el músculo del diafragma estíleo. Este diafragma estíleo, formado por el ramillete de Riolano o el ramillete estíleo, junto con el vientre posterior del digástrico. En el ramillete estíleo, dentro de este diafragma estíleo, el único que no forma parte es el músculo estilofaringeo. O sea que el estilogloso, el estiloioideo, músculo, y el estiloioideo y estilomaxilar, ligamento, más el vientre posterior del digástrico, forman el diafragma estíleo. Repito, no forma parte del diafragma estíleo el músculo estilofaringeo. Y por último, el tercer segmento dentro de la celda parotidia. Al atravesar el diafragma estíleo, lo hace entre el músculo estiloioideo y el músculo estilogloso. En la celda parotidia lo hace en su porción más profunda y está en su porción más profunda y está también relacionado con la vena retromandibular y el nervio facial. Las ramas colaterales que da la carótida externa. Da la rama tiroidea superior, lingual, facial, faringe ascendente, occipital, auricular posterior y parotidia. De estas ramas colaterales, la lingual y la facial son muy importantes por la relación que tiene con la cavidad bucal. Las ramas terminales se dividen en sus dos ramas terminales a nivel del cuello del cóndilo mandibular. En una rama que es la arteria maxilar, que va hacia adelante, se dirige hacia adelante, y la arteria temporal superficial que lo hace hacia arriba. La arteria maxilar atraviesa el foramen retrocondilio, antiguamente denominado ojal retrocondilio de Juvara. Este foramen retrocondilio está formado por el borde posterior de la rama de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. Las relaciones. Está relacionado hacia arriba con el nervio aurículo-temporal. En su parte media con la arteria maxilar. ¿Cómo está relacionado en el ojal retrocondilio? Primero tenemos el nervio aurículo-temporal, después tenemos esta arteria que estamos describiendo, que es la arteria maxilar, y por debajo de ella la vena maxilar. Esta vena maxilar a veces es doble, o sea, se divide y hace como si fuese un ojal a la arteria. Transcurre la arteria en la fosa infratemporal y va a dar dos variantes, que ya describiremos las dos variantes. Otra relación que tiene, o su trayecto que lo hace en la fosa pterigopalatina. Y en esta fosa pterigopalatina está por debajo del nervio maxilar. Y que este nervio maxilar es rama del quinto par craneal, o sea, del nervio trigémino. En la fosa infratemporal que decíamos que teníamos dos variantes, lo hace una, que se va a hacer la variante superficial, que está por debajo del pterigoideo lateral.
Y otra que es la variante profunda está entre los